Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, una vez hemos acabado de encontrar todas las métricas posibles que tenemos para el análisis de funciones, ahora vamos a centrarnos en analizar una por una cada una de las funciones más importantes que vamos a tener. Y la primera de ellas que vamos a analizar en este caso es una función polinómica. Como siempre, podemos tener diferentes tipos de funciones dentro de las polinómicas con cualquier tipo de grado, ¿de acuerdo? En este caso vamos a trabajar con una función cuadrática y vamos a ver aquellos puntos que pueden ser importantes, que pueden ser muy relevantes, calculando todos los parámetros que tenemos hasta el momento. Dominio, recorrido, simetrías, periodicidad, crecimiento, decrecimiento, puntos máximos, líneas de tangencia, como pueden ser las asíntotas y demás. Vamos a ir poco a poco con cada una de ellas, vamos a ir anotando todos los datos que saquemos y a través de esto después graficaremos y veremos si los resultados que hemos obtenido tienen sentido, ¿de acuerdo? Entonces la función que yo he elegido es la función f de x igual a x al cuadrado más 2x menos 3. Vamos a hacer un análisis exhaustivo de esta función. La primera parte que tenemos es el dominio y el recorrido, pero el recorrido lo dejaremos para después, para el final, porque una vez hayamos sacado todos los datos, veremos que es mucho más sencillo calcularlo. El dominio es muy sencillo, porque una función polinómica de cualquier grado, automáticamente todo su dominio viene a estar determinado por el conjunto de los números reales, siempre que el grado sea, en este caso, números naturales, es decir, mayores que 0 y que no tengan decimales. Por lo tanto, tendríamos que el dominio de f de x sería todos los números reales. Vamos a ir apuntando por aquí los datos y tendremos, bueno, lo voy a poner un poquito más arriba porque necesitaremos más hueco. Ponemos por aquí los datos. Tenemos que el dominio de f de x es todo R, ¿de acuerdo? El recorrido, repito, lo dejamos para después porque nos resultará más sencillo, ¿vale? Vamos ahora con las simetrías. Si determinamos las simetrías, si recordáis teníamos que una función podía ser par cuando f de x fuera igual a f de menos x y que fuera impar cuando f de x fuera igual a menos f de menos x, ¿vale? Por lo tanto, f de x es esta función de aquí y f de menos x sería menos x al cuadrado más menos x menos 3. Esto aquí con un 2, ¿de acuerdo? A ver, menos x al cuadrado más 2 por menos x. Esto sería menos x al cuadrado es x al cuadrado, más 2 por menos x, menos 2x menos 3. Por tanto, podemos ver que x cuadrado más 2x menos 3 no es igual a x cuadrado menos 2x menos 3. Por lo tanto, no es función par, ¿de acuerdo? Y menos f de menos x sería menos, con un paréntesis, menos x al cuadrado más 2 por menos x menos 3. Y esto sería igual a menos x al cuadrado, x cuadrado, más 2 por menos x, menos 2x, menos 3. Es decir, menos x cuadrado más 2x más 3. Y como podemos ver, menos x al cuadrado más 2x más 3 no es igual a x al cuadrado más 2x más 3. Por lo tanto, tampoco se cumple. Es decir, que no hay simetrías. ¿De acuerdo? Tenemos la segunda condición. Venga, vamos a seguir analizando por aquí y lo siguiente que vamos a ver en este caso son los puntos de corte con los ejes, es decir, los cortes con los ejes. Si recordáis, con el eje OX tendríamos que Y sería igual a 0, es decir, acordaos que esto siempre es f de x igual a y, por tanto nos quedaría x al cuadrado más 2x menos 3 igual a 0. Y ahora resuelvo esta ecuación de segundo grado. X es igual, menos 2 más menos la raíz cuadrada de 2 al cuadrado 4, y luego menos 4 por menos 3, 12 por 1 más 12, entre 2. Esto sería menos 2 más menos 4 más 12, 16, la raíz de 16, 4 entre 2. Lo mismo que menos 1 más menos 2, y esto sería menos 1 más 2, es decir, 1, y menos 1 menos 2, es decir, menos 3. Por tanto, tendré que para x igual a 1 y para x igual a menos 3, es decir, el punto
1, 0 y el punto menos 3, 0, pasará por la curva. Es decir, que tendremos aquí corte con OI, será, en este caso, perdón, corte con OX, tendremos x igual a 1, es decir, en el 1, 0, y x igual a 3, es decir, en el, perdón, x igual a menos 3, x igual a menos 3, es decir, en el menos 3, 0, ¿vale? Por lo tanto, puedo reescribir esta expresión como x más 3 por x menos 1. Si recordáis, siempre es x menos una raíz, es decir, x menos menos 3, x más 3, por x menos la otra raíz, es decir, x menos 1, ¿vale? Vamos a ver ahora el corte con OI, ¿dónde nos cae? Este es más sencillo. ¿Por qué? Porque aquí simplemente tendremos que en OI x es igual a 0. Por tanto, 0 al cuadrado más 2 por 0 menos 3 tiene que ser igual a i. Es decir, que i es igual a menos 3. Por tanto, en el punto en i igual a menos 3, es decir, el punto 0 menos 3, también pasará la curva por este punto. Por lo tanto, todo esto ya lo tenemos. ¿Ok? En este caso, otro concepto que vamos a trabajar, pero que realmente no es necesario que lo analicemos como tal, es la periodicidad de esta función. ¿Qué es lo que ocurre? Que una función polinómica nunca va a ser periódica, ¿de acuerdo? Por lo tanto, no hay periodo, ¿de acuerdo? No tenemos ningún tipo de periodo en este caso, ¿vale? Vamos a separar por aquí para que nos quede todo claro, ¿de acuerdo? Vamos ahora con las asíntotas, ¿de acuerdo? Asíntotas. Recordad que tenemos tres tipos: horizontales, verticales y oblicuas, ¿ok? Entonces, para las horizontales teníamos que calcular el límite cuando la función se nos iba a más o menos infinito y ver si en ese caso el límite tendía a un punto en concreto. Es decir, el límite cuando x tiende a menos infinito de x al cuadrado más 2x menos 3 me manda este término porque es el de mayor grado, es decir, sería menos infinito al cuadrado, es decir, infinito. Como el término no tiende a un valor en concreto, sino que tiende a infinito que no pertenece a los reales, por lo tanto, no hay asíntota horizontal, ¿vale? No hay asíntota horizontal, ¿de acuerdo? Ya tenemos la primera. En este caso, en el menos infinito. Si lo calculo en el más infinito, me va a quedar exactamente lo mismo, ¿vale? Por lo tanto, no tengo asíntota horizontal. La vertical la puedo determinar automáticamente. ¿Por qué? Porque si recordáis, las asíntotas verticales siempre venían definidas por aquellos valores los cuales no pertenecían al dominio de la función o me podían dar problemas en el dominio de la función. ¿Qué es lo que ocurre? Que como el dominio de mi función es todos los números reales, simplemente tendré que no existirá ningún valor que me dé problemas a la hora de calcular el dominio de mi función, ¿de acuerdo? Por lo tanto, tendremos que tampoco habrá ni horizontales ni verticales. Vamos a ver qué ocurre con las oblicuas. Si recordáis, las oblicuas era cuando la curva tendía a una recta del estilo mx más n, donde m era el límite cuando x se iba a más menos infinito de f de x entre x. Y si esto me daba un número que pertenecía a los reales, automáticamente tenía esa pendiente. Entonces vamos a calcularlo. Si yo hago el límite cuando x tiende a menos infinito, en este caso de x al cuadrado más 2x menos 3 entre x, y esto me da un número real, me tendría que dar exactamente esto que estoy viendo aquí, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que ocurre? Que si yo hago, esto me quedaría el límite menos infinito, x cuadrado entre x, x, más 2x entre x, 2, menos 3 entre x, 3 entre x. Y sustituyo aquí, esto se me va a 0 y esto se me va a menos infinito. Por lo tanto, ¿qué es lo que ocurre? Que esto no pertenece a los reales, por lo tanto, tampoco existe ninguna asíntota oblicua. Es decir, que no hay asíntotas de ningún tipo, ¿vale? Podemos simplemente ponerlo tal que aquí todo junto, no hay periodo ni asíntotas, ¿vale? Para ahorrar un poquito de espacio, ¿vale? Ya tenemos toda esta parte analizada, ¿de acuerdo? Vamos ahora con la monotonía de la función, es decir, lo que conocíamos como el crecimiento y el decrecimiento. Y dentro de esto veremos
los máximos o mínimos que pueda tener la función y los puntos críticos que es dentro de esos máximos o mínimos. Para ello, recordad que es lo que necesitábamos. Necesitamos calcular la derivada de la función. Entonces, lo primero que hago es f' de x igual a 2x más 2, simplemente. Y recordad que ahora, si yo sustituía en un punto, me daba la pendiente de la recta tangente. Si tenía pendiente negativa, significaba que estaba decreciendo. Si tenía pendiente positiva, significaba que estaba creciendo. Y si tenía pendiente nula, que es donde más nos importa, significa que tendré un punto crítico, es decir, un valor del cual pasaré de creciente a decreciente o de decreciente a creciente. Entonces, voy a encontrar aquellos valores donde la derivada, en este caso, se me hace igual a 0. ¿Y cuáles serán? Pues 2x más 2 igual a 0, 2x igual a menos 2, x igual a menos 1. ¿De acuerdo? Por lo tanto, en x igual a menos 1 tendré, en este caso, la derivada nula de mi función. Es decir, tendré ahora que ver f' de x a la izquierda de menos 1 y a la derecha, ¿qué valor tiene? Si a la izquierda tiene valor negativo, significará que decrecerá, y a la derecha positivo crecerá, por lo tanto este punto será un mínimo, o al revés. Entonces, si yo hago f', por ejemplo, de menos 2, sería 2 por menos 2 más 2, es decir, 2 por menos 2 menos 4 más 2, es decir, menos 2 menor que 0. Por lo tanto, a la izquierda es negativo. Y a la derecha, por ejemplo, f de 0 sería 2 por 0 más 2, es decir, 0 más 2, es decir, 2 mayor que 0. Por lo tanto, a la derecha será positivo. Entonces, ¿qué ocurre? Si en este punto me acerco por la izquierda decreciendo y me alejo por la derecha creciendo, significa que en x igual a menos 1 tengo un punto mínimo, ¿de acuerdo? Puedo calcular exactamente en qué punto, es decir, en x igual a menos 1 y la y será f de menos 1, es decir, será menos 1 al cuadrado más 2 por menos 1 menos 3. Menos 1 al cuadrado es 1, más 2 por menos 1, que es menos 2, menos 3. Menos 3 es menos 5 más 1, menos 4. Es decir, esto sería f de menos 1. Por tanto, en el punto P, que sería el menos 1, menos 4, tengo un mínimo. ¿De acuerdo? Esto es muy importante que lo tenga en cuenta. ¿Qué es lo que ocurre? Que aquí lo que me está diciendo básicamente es que a la izquierda de menos 1 siempre decrezco, es decir, f de x decrece en el intervalo menos infinito menos 1 y f de x crece en el intervalo menos 1 infinito, ¿vale? Por lo tanto tendré lo que acabamos de poner aquí, f de x que decrece en el menos infinito menos 1 y f de x crece en el menos 1 infinito, ¿vale? Aquí tenemos toda esta información. Por lo tanto, la monotonía y los puntos críticos ya los tenemos analizados, ¿vale? Ahora ya podemos determinar el recorrido de la función. ¿Por qué? Porque hemos visto lo primero que el límite de la función cuando me voy a más menos infinito, a más y menos infinito de la función es igual a infinito, es decir, que la función crece tanto por más como por menos infinito, y además tengo que la altura más baja a la que llega mi función, porque es el valor del mínimo, es cuando x igual a menos 1 y la y es igual a menos 4. Por tanto, si me voy hacia más infinito, tanto por la izquierda como por la derecha, y la función solo llega hasta menos 4, tendré que el recorrido será desde menos 4 hasta infinito, ¿vale? Por lo tanto, podré decir que el recorrido lo voy a poner por aquí, tendré que el recorrido de f de x será desde menos 4 incluido hasta infinito. Recordad que el recorrido era la altura que podía coger la función. Más abajo de menos 4 no me puedo ir porque es el único mínimo que tengo. Es decir, que por debajo de eso no tengo nada. Pero sin embargo, por encima, como me voy a más infinito en ambos casos, pues siempre tendré esos valores. ¿De acuerdo? Y ahora, por último, nos queda estudiar la concavidad y convexidad de la función. ¿Vale? Es decir, ¿qué tendremos aquí ahora que calcular? Pues será indispensable que calcule la segunda derivada, es decir, f doble prima de x, que será en este caso igual a 2, ¿vale? Tenemos una segunda derivada constante, por tanto, yo ya puedo ver
que no va a existir ningún punto de inflexión, porque si recordáis, los puntos de inflexión cumplían que la segunda derivada de x tenía que ser igual a 0, y como esta es igual a 2, es imposible que sea igual a 0. Por lo tanto, no tenemos puntos de inflexión, ¿vale? Entonces, si no tenemos puntos de inflexión, significa que la curvatura de nuestra función nunca cambia. Es decir, que o siempre es cóncava o siempre es convexa, ¿vale? Por lo tanto, ¿qué es lo que nos determinaba en este caso? Cuando yo tenía que la segunda derivada era mayor que 0, tenía que la función era cóncava, y cuando tenía que la segunda derivada era menor que 0, significaba que era convexa, ¿vale? Es decir, ese valor hacia arriba para la cóncava, valor hacia abajo para la convexa. Entonces, como 2 es mayor que 0, tendré que se cumplirá este caso. Es decir, que f de x siempre es cóncava. Es decir, nuestra función es cóncava para todo x perteneciente al dominio de la función, que en este caso es R. ¿De acuerdo? Y con esto en un principio deberíamos haber sacado todos los valores que podemos estudiar de nuestra función, ¿de acuerdo? Es decir, tiene un dominio que es todos los números reales, no tiene ninguna simetría, corta al eje x en el punto 1, 0 y menos 3, 0, corta al eje y en el punto 0, menos 3, no es periódica y no presenta ninguna asíntota, tiene un punto mínimo en el menos 1, menos 4, siendo que decrece desde menos infinito hasta el menos 1, y crece desde el menos 1 hasta el infinito, su recorrido va desde el menos 4 hasta el infinito y no presenta ningún punto de inflexión, siendo constantemente cóncava, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a representar la función para ver si en efecto todos estos datos que hemos obtenido tienen sentido. Recordamos que tenemos x cuadrado más 2x menos 3. Entonces venimos aquí, x cuadrado más 2x menos 3. Y vamos a ver, lo primero, el dominio es correcto, porque yo, si me voy muy a la derecha o muy a la izquierda, siempre tengo valores, ¿vale? Como puedo ver, no tiene, vamos a ir analizando poco a poco, no tiene simetrías de ningún tipo, porque la simetría siempre es con respecto al eje y o al punto del origen, ¿de acuerdo? Lo siguiente que tenemos, cortes con los ejes. Podemos ver claramente que aquí nos queda ese corte en el menos 3, 0 y ese corte en el 1, 0. Por lo tanto, hasta el momento lo tenemos correcto, ¿vale? Por último, aquí tendríamos el punto de corte en el 0, menos 3, es decir, exactamente lo que tenemos. No existe, lógicamente, ningún periodo porque no lo presentamos y se ve claramente, y además no hay ninguna asíntota. ¿Por qué? Porque cuando yo me voy al infinito, me voy muy al infinito, es decir, me voy a más infinito, por tanto no tengo ni horizontales ni oblicuas, y además no tengo ningún punto a partir del cual esa función se acerque muchísimo al valor en concreto. Por lo tanto, tampoco tengo ninguna asíntota. Y ahora vamos con el crecimiento y el decrecimiento. Me doy cuenta de que aquí tengo este punto mínimo que nos cae justo en el punto menos 1, menos 4, tal y como habíamos visto aquí, ese punto mínimo menos 1, menos 4, viendo que la función siempre decrece cuando vengo por la izquierda, es decir, desde menos infinito hasta menos 1, y escapándome hacia la derecha por valores positivos desde menos 1 hasta infinito. Por lo tanto, correcto, ¿de acuerdo? Y ahora podemos ver también, lógicamente, que el recorrido tiene que ser desde esta recta hacia arriba, desde la recta y igual a menos 4 hacia arriba, por lo tanto tendremos ese recorrido de menos 4 a infinito. Y por último, si nos vamos a la concavidad y la convexidad, tendremos que no va a cambiar nunca porque siempre vamos a tener esa curva positiva, en este caso cóncava, con la segunda derivada siempre positiva, por lo tanto sin ningún punto de inflexión en el que me cambie la curvatura. Es decir, que habéis podido ver perfectamente que en este caso se cumple la función exactamente tal y como habíamos previsto. Por lo tanto, hemos hecho un análisis íntegro que es correcto. Esto es muy importante, chicos, que lo tengáis en cuenta, sobre todo cuando podáis analizar las funciones y ver su representación geométrica, es muy interesante ver que el análisis que habéis hecho corresponde con los datos que obtenéis, porque si no corresponde, en algo os habéis equivocado, ¿de acuerdo? Es decir, tiene que ser coherente el resultado analítico con el resultado geométrico, porque si no, en algún punto nos hemos equivocado. Como os digo siempre, chicos, por favor, cualquier duda, cuestión o pregunta que tengáis, dejadlo en los comentarios y nosotros la intentaremos responder. Por lo demás,
Muchísimas gracias por ver el vídeo, espero que os haya servido y que vaya bien.